35. Cristo denuncia el pecado de adulterio. 13 de agosto del 80 a 17 de agosto del 80. El análisis de la afirmación de Cristo durante el Sermón de la Montaña, que es una afirmación que se refiere al adulterio cometido en el corazón, debe realizarse comenzando por las primeras palabras, porque Cristo dice: «Habéis oído que fue dicho que no adulterarás», Mateo 5:27, y tiene en su mente el mandamiento de Dios que en el Decálogo figura en sexto lugar y forma parte de la llamada tabla de la ley que Moisés había obtenido de Dios Yahvé. Veámoslo por de pronto desde el punto de vista de los oyentes directos del Sermón de la Montaña, de los que escucharon las palabras de Cristo. Son hijos e hijas del pueblo elegido, es pueblo que había recibido la ley del propio Dios Yahvé, y había recibido también a los profetas, los cuales, repetidamente a través de los siglos, habían lamentado precisamente la relación mantenida con esa ley, las múltiples transgresiones de la misma. También Cristo habla de tales transgresiones, más aún habla de cierta interpretación humana de la ley, en que se borra y desaparece el justo significado del bien y del mal, específicamente querido por el divino legislador. La ley, efectivamente, es sobre todo un medio indispensable para que sobreabunde la justicia. Palabras de Mateo 5:20. En la antigua versión, Cristo quiere que esa justicia supere a la de los escribas y fariseos. No acepta la interpretación que a lo largo de los siglos ellos han dado al auténtico contenido de la ley, en cuanto a que han sometido en cierto modo tal contenido, o sea que el designio y la voluntad del legislador, a las diversas debilidades y a los límites de las voluntades humanas, derivadas precisamente de la triple concupiscencia. Era esa una interpretación casuística que se había superpuesto a la originaria visión del bien y del mal, enlazada con la ley del Decálogo. Si Cristo tiende a la transformación del etos, lo hace sobre todo para recuperar la fundamental claridad de la interpretación. No penséis que yo he venido a abrogar la ley y a los profetas, porque no he venido a abrogarla, sino a hacer que se cumpla. Mateo 5:17. Condición para el cumplimiento de la ley es la justa comprensión, y esto se aplica, entre otras cosas, al mandamiento de no cometer adulterio. Quien siga por las páginas del Antiguo Testamento la historia del pueblo elegido de los tiempos de Abraham, encontrará allí abundantes hechos que prueban cómo se practicaba y cómo, en consecuencia de esa práctica, se elaboraba la interpretación casuística de la ley. Ante todo, es bien sabido que la historia del Antiguo Testamento es un teatro de la sistemática defección de la monogamia, lo cual, para comprender la prohibición de no cometer adulterio, debía tener un significado fundamental. El abandono de la monogamia, especialmente en el tiempo de los patriarcas, había sido dictado por el deseo de la prole, de una numerosa prole. Este deseo era tan profundo y la procreación como un fin esencial del matrimonio era tan evidente que las esposas que amaban a sus maridos, cuando no podían darles la descendencia, les rogaban por su propia iniciativa a sus maridos, los cuales las amaban, que pudiesen tomar sobre sus rodillas, o sea, acoger a la prole dada a la vida por otra mujer, ya fuera dada por la sierva o por la esclava, y tal fue el caso de Sara respecto a Abraham, y también el de Raquel respecto a Jacob. Esas dos narraciones reflejan el clima moral en que se practicaba el Decálogo, explican el modo en que el etos israelita era preparado para acoger el mandamiento y no cometer adulterio, y la aplicación que encontraba en tal mandamiento en la más antigua tradición de aquel pueblo. La autoridad de los patriarcas era de hecho la más alta de Israel y tenía un carácter religioso. Estaba estrictamente ligada a la alianza y a la promesa. El mandamiento de no cometer adulterio no cambió esa tradición, y todo indica que su ulterior desarrollo no se limitaba a los motivos más bien excepcionales que habían guiado el comportamiento de Abraham y de Sara, o de Jacob y de Raquel. Y si tomamos como ejemplo a los representantes más ilustres de Israel después de Moisés, los reyes de Israel, David y Salomón,
La descripción de su vida atestigua el establecimiento de la poligamia efectiva, y ello indudablemente por motivos de concupiscencia. En la historia de David, que tenía también varias mujeres, debe impresionar no solamente el hecho de que había tomado la mujer de un súbdito suyo, sino que también la clara conciencia de haber cometido adulterio. Y ese hecho, así como la penitencia del rey, son descritos de una forma detallada y sugestiva. Por adulterio se entiende solamente la posesión de la mujer de otro, mientras que no lo es la posesión de otras mujeres como esposas junto a la primera. Toda la tradición de la antigua alianza indica que en la conciencia de las generaciones que se sucedían en el pueblo elegido, a su etos no le fue añadida jamás la exigencia efectiva de la monogamia, como una implicación esencial e indispensable del mandamiento de no cometer adulterio. Sobre este fondo histórico hay que entender todos los esfuerzos que están dirigidos a introducir el contenido específico del mandamiento no cometer adulterio en el cuadro de la legislación promulgada, y lo confirman los libros de la Biblia, en los que se encuentra registrado ampliamente el conjunto de la legislación del Antiguo Testamento. Si se toma en consideración la letra de tal legislación, resulta que esa lucha contra el adulterio de manera decidida y sin miramientos, utilizando medios radicales, incluida la pena de muerte, pero así lo hace sostenido la poligamia efectiva, y más aún legalizándola plenamente, al menos de un modo indirecto. Así pues, el adulterio es combatido solo en los límites determinados y en el ámbito de las premisas definitivas que componen la forma esencial del etos del Antiguo Testamento. Aquí, por adulterio se entiende sobre todo, y tal vez exclusivamente, la infracción del derecho de propiedad del hombre con respecto a cualquier mujer que sea su esposa legal, y normalmente una entre tantas. No se entiende, en cambio, el adulterio como aparece desde el punto de la vista de la monogamia establecida por el Creador. Sabemos ya que Cristo se refirió al principio precisamente en la relación con ese argumento en Mateo 19:8, y por otra parte es muy significativa la circunstancia en que Cristo se pone de parte de la mujer sorprendida en el adulterio y la defiende de la lapidación. Él le dice a los acusadores: ¿Quién de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra contra ella? Juan 8:7. Cuando ellos dejan las piedras y se alejan, dice a la mujer: Ve, y de ahora en adelante no peques más. Juan 8:11. Cristo identifica pues claramente el adulterio con el pecado. En cambio, cuando se dirige a los que querían lapidar a la mujer adúltera, no apela a las prescripciones de la ley israelita, sino que exclusivamente lo hace a la conciencia. El discernimiento del bien y del mal que está inscrito en las conciencias humanas puede demostrarse más profundo y más correcto que el contenido de una norma. Como hemos visto, la historia del pueblo de Dios en la antigua alianza, que hemos intentado ilustrar solo a través de algunos ejemplos, se desarrollaba en gran medida fuera del contenido normativo encerrado por Dios en el mandamiento de no cometer adulterio, y pasaba, por así decirlo, a su lado. Cristo desea enderezar estas desviaciones, de aquí las palabras pronunciadas por él en el Sermón de la Montaña, Génesis 16:2, Génesis 33, Segunda de Samuel 11, 2:27, Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22.